Yo creo que las dos palabras que, por desgracia, más nos definen son la precariedad y la incertidumbre. Si tú no sabes qué va a pasar contigo en el futuro, no vas a poder tener un proyecto de vida. Esa es la situación que llevamos a caballo las personas jóvenes desde hace más de 10 años. Entonces, hay muchos estudios que dicen que las condiciones de precariedad en esta edad, ¿no? Al principio de tu vida profesional, después se alargan mucho a lo largo de tu vida. Porque si tú, al final es como un pez que se muerde la cola, si tú no tienes un trabajo, ni un trabajo bien remunerado, si no puedes contribuir en un sistema como el nuestro, en el que la mayoría de las prestaciones son contributivas, se genera una situación en la que tú, ante una situación como esta, no tienes ningún tipo de colchón. Entonces, vas encadenando una situación precaria con la siguiente y la consecuencia última es que no eres libre. O sea, eso también es una manera de disminuir nuestra libertad y nuestra autonomía. Es que los estudios dicen que 1 de cada 4 jóvenes vive en situación de pobreza. Entonces, que un 25% de la población joven esté al borde del precipicio, es lo que te digo, aparte de ser profundamente injusto, es ineficiente para una sociedad como la nuestra.